Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión a través de la Feria del Libro Abraham Valdelomar, que en esta edición 2021 tiene realmente libros magníficos que compartir, que comentar, y los invitamos a acompañarnos esta noche porque vamos a estar presentando un libro maravilloso que es además denominado en estos momentos y ha sido ganador de los premios Luces. Me refiero a Mujer Rota, de la gran escritora Irma del Águila. Damos la bienvenida a todos quienes se van conectando en esta transmisión y vamos a dar la bienvenida también a los presentadores de esta noche. Estamos con José Agustín Aya de la Torre, estamos con Andrea Cabel y estamos con Irma, y le damos la bienvenida también en estos momentos a la Filica. Irma, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Lady, ¿qué tal? Un saludo desde Lima a la cálida Ica. Saludo también a Andrea Cabel y a José Agustín Aya de la Torre, críticos literarios que estimo, de valía en este medio, y espero que podamos tener un buen tiempo, un tiempo muy interesante para conversar sobre la novela. Claro que sí, contarles, bueno, que Irma es escritora, socióloga, ha publicado diversas novelas y por supuesto también en esta oportunidad nos va a compartir lo que es este libro publicado gracias al Fondo de Cultura Económica, a quien agradecemos el envío de un ejemplar hasta Ica y a todos quienes lo puedan adquirir además a partir de esta noche. Los dejamos con José Agustín y Andrea y por supuesto Irma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias a la Feria del Libro de Ica por la invitación, a Irma del Águila por la confianza y sobre todo, bueno, por compartir la mesa con una buena amiga como Andrea. Bueno, vamos a intentar hablar sobre esta novela, ¿no? Creo que es célebre en la literatura los casos en los que se ha afrontado y son conocidos, pues, no solo en la literatura, sino en el arte, los casos sobre poner en escena los desequilibrios emocionales, ¿no? Ya célebres suelen ser los casos y recurrentes, ¿no? El de Van Gogh, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, cuenta ya con una película, ¿no? Ya en el ámbito literario, específicamente el de Artaud, ¿no? Que es un caso bastante particular. Sin embargo, nunca ha existido, y me parece tan abiertamente, porque sabemos pues que existe una serie de connotaciones en tanto la manera en la que se trata la literatura escrita por mujeres, lamentablemente durante mucho tiempo ha sido así, en la que la figura propia de la mujer ha quedado pues de lado, ¿no? Y de alguna manera eso ha generado que no nos lleguemos a enterar pues de algunos casos, eventos o hasta de personajes que retrataron alguna época, ¿no? Teniendo en cuenta que la literatura es una transmisora de ideas. En ese sentido, la novela de Irma del Águila aborda, ¿no?, el personaje de Sofía Carlota Alençon, que es esta mujer que comenzará a retratarnos, ¿no?, una sociedad muy similar tal vez al estilo, y acá viene, bueno, las conjuras que a veces hacemos los lectores cuando sentimos empatía, en tanto a veces la manera de sensibilidad que tienen la amante en rojo y negro, ¿no es cierto? Las mujeres que Stendhal va convocando ahí, ¿no? Y que nos permite pues comenzar a adentrarnos, ¿no? En lo primero que destaca de la novela, bueno, es que no sé si Irma lo tuvo la pretensión, pero bueno, son las maneras en las que uno puede leer de la novela, es de hacer una novela tal vez casi al estilo de un folletín, ¿no? Por capítulos breves, entregas breves, comenzaban a enterarnos del panorama, ¿no? Muy al estilo decimonónico que es la época que retrata, y que además en cada pequeño capítulo lo que comenzamos a ver, en cada apartado capítulo, comenzamos a ver una presencia de procesos sociales, que es desde la Comuna de París, ¿no es cierto? El hecho de también cuando se habla de la expulsión de la familia del que sería el futuro esposo, el incendio célebre en el bazar, ¿no? O la figura del amante o el matrimonio acordado para que Sofía Carlota se case, ¿no? Y ello nos permite entrar a un mundo, ¿no? A una perspectiva desde la que
esta mujer comienza un proceso de locura, si es que se puede llamar así. Una locura que en realidad comienza a ser una demostración de la insanía de la sociedad, ¿no? Ya autores y críticos como Mario Praz o Richard Holmes, cuando hablan del mundo decimonónico, ellos hacen un panorama particular de cómo la sensibilidad cambia, porque comienzan a exponerse en la literatura ideas que antes no habían sido recurrentes, ¿no? Y sobre todo porque es un cambio ante la racionalidad impuesta por la sociedad y las normas de convivencia. De ahí que la locura que expresa este personaje de Sofía Carlota a lo largo de estas páginas termina siendo expresando en realidad una vía de escape, ¿no? Y creo que eso es un punto interesante, una vía de escape que cobra varios momentos, ¿no? Por un lado, la psiquiatría, que como sabemos es una invención en su momento para controlar, ¿no es cierto?, el mundo. De ahí que hacia el final ya de la novela se diga que la psiquiatría era en rigor una ciencia moral, ¿no? Porque era la manera además legal de situar a las personas y decir cómo se sienten, ¿no? Y cómo debían actuar dentro de las leyes de la normalidad. Y una psiquiatría que muy bien explorada acá, que pone en riesgo absolutamente todas las manifestaciones corpóreas y emocionales de las personas, ¿no? Que la verdad pues termina siendo una transgresión, una vejación, y llevan hasta la enajenación del propio cuerpo y espíritu de quienes les tocaban estas experiencias, ¿no es cierto? Tratamientos con agua caliente, tratamientos con agua fría, tratamientos con masajes de exploración vaginal, como el que se retrata acá en la novela, ¿no es cierto? El tratamiento mediante el shock eléctrico, ¿no? Entonces son maneras acá bastante crudas, ¿no?, de poner énfasis en por qué se margina a la gente, ¿no? Eso por un lado en tanto la parte de la psiquiatría. También tenemos la exploración con la religión, que era la norma, ¿no es cierto?, de la época, que finalmente eran las buenas costumbres. La mujer proba, en tanto una persona que había decidido, como Sofía Carlota, no entregar su amor a la persona con la que se le había obligado a casarse, que sin embargo ella renuncia de alguna manera a ese comportamiento social adecuado que le hubiese traído alguna tranquilidad, pero para mantener algo interesante que es el fuego, ¿no? El fuego de la vida, y que su locura nunca termina de perder, su locura dicha bien entre comillas, ¿no? Porque finalmente además es una mujer que para liberarse, como está escrito en la última página, se entrega al fuego, ¿no? Creo que es el momento más intenso y interesante, además, que la novela termine ahí, porque realmente logra el clímax, en tanto la mujer ya entiende que su esperanza es la misma liberación, porque la sociedad la ha llevado a la represión por la psiquiatría, que se supone que es la salud mental, a la represión por la religión, que es la manera de ¿no es cierto?, de retener el alma dentro de los parámetros adecuados, pero en el camino ella encuentra una pequeña manera de liberarse, que es este tratamiento, ¿no es cierto?, que es el inicio, como se señala, del psicoanálisis, ¿no?, mediante el proceso de verbalización, para saber si la palabra cura, ¿no? Y acá tenemos una especie de contraposición en tres niveles, en tres planos de la novela, que sería el cuerpo, el espíritu y la expresión verbal, ¿no? Que todas, en todo momento, lo que traducen es una represión alucinante en relación con cómo un sujeto se mueve en la sociedad, que de hecho hasta el día de hoy es bastante común, ¿no? Y que implica además un cuestionamiento ético-moral, porque como os dice, porque el ser como tal no se termina de pertenecer a sí mismo, sino que es en realidad las normas, ¿no es cierto?, las que lo hacen comportarse y lo hacen ser. Es decir, es un ser doblegado a nivel espiritual y de voluntad, ¿no? La normativa como tal sería el comportamiento correcto, ¿no? Pero como sabemos, pues las normas, y sobre todo las normas en una época que pretendía expresar, que tenía esta lucha entre los nuevos sentimientos, ¿no?, y la racionalidad ilustrada en el siglo XIX,
generan pues que todos los comportamientos sobre todo de los seres marginados que no sean los hombres, sean siempre tratados de una manera bastante particular, ¿no? Casi que como una especie de no solo segunda ciudadanía, sino segundo nivel de derechos y con menos derechos, tal cual lo retrata en la novela, ¿no? Porque existe una represión bastante fuerte, por ejemplo, por parte del marido de Sofía Carlota, ¿no? Esto lleva a que haya una pérdida en el personaje de voluntad, ¿no? Que es a su vez también una pérdida del cuerpo como tal. Es un cuerpo que se va transformando, es un cuerpo que de alguna manera, cuando tiene su primer momento, creo que uno de los momentos más interesantes es cuando el cuerpo y Sofía Carlota relata que el efecto que tiene sobre ella la Comuna de París, ¿no? Que creo que es sistemática la destrucción que siente ella junto con el recorrido y lo que vio en la Comuna, ¿no? Y a su vez, esto coloca en la situación de que el cuerpo como tal y la función y la mujer para la novela es una manifestación objetual, ¿no? Es una cosificación donde no solamente la mujer es funcional a nivel de reproductivo y de decoro, sino que también cumple el rol de vamos a probar las cosas con ella, ¿no? Todo lo que no nos gusta a los hombres lo vamos a probar con las mujeres. Y es en ese sentido, y acá quiero hacer la ligazón con lo que plantea Mario Praz cuando habla pues del el eje de la influencia que tiene el Sade en la literatura del siglo XIX, en que al parecer todas estas tipos de sensibilidades que habían sido siempre reprobadas terminan en realidad demostrando lo más básico que somos los seres humanos, ¿no? Y que la sociedad como tal, regida bajo esos patrones además que viven bajo la ilusión de la razón impuesta por la modernidad, nos hace generar que realmente nunca seamos libres, ¿no? Que es un poco lo que termina expresando el personaje de Sofía Carlota. La novela como tal es una novela bastante dinámica, breve e intensa, que eso es difícil de lograr. Nos permite adentrarnos en un personaje y en una época, como he dicho, a manera de capítulos, y además realmente, como lo posteó Andrea hace un día, nos va deshaciendo, ¿no? Por momentos, y ya trayéndolo a la literatura, a una poeta más actual que me gusta mucho, que es Anne Sexton. Anne Sexton escribió un poemario que se llama Vive o Muere, que es un poemario en el cual relata su experiencia femenina, ¿no? Relación con la familia y su cuerpo, y una sociedad que además la somete a la psiquiatría, y ella termina enamorada del psiquiatra, y vemos cómo este deterioro es paralelo en todo lo que significan los niveles de comportamiento social, ¿no? Y de hecho la novela me parece que retrata con bastante precisión esa época. Es una novela generosa en ese sentido, obviamente no como documento social, pero sí a los lectores nos va calando, ¿no? Yo tuve que leerla poco a poco porque sentía angustia, mucha angustia, y ahí quisiera saber, Irma, hasta qué nivel la locura te afectó de esta mujer, ¿no? Y cómo llegaste a retratar algo tan intenso y condensarlo tanto, porque creo que da para un informe, para una novela que podría tener muchos capítulos más, ¿no? Eso como entrada a la novela, creo, y quisiera invitar a todos los lectores realmente a que pasen, disfruten de este muy buen libro escrito por Irma. Muchas gracias. Muchas gracias, José Agustín. He tomado debida nota de tu comentario. Andrea, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias, Irma, por la invitación. Un gusto estar aquí en la feria. Gracias también, Lady, por permitirme estar en esta programación. Un gusto, José Agustín. Hace tiempo que no nos veíamos. Bueno, a ver, José Agustín ya nos ha adelantado bastante, no solo sobre la estructura de la novela, sino también sobre la intensidad que esta misma propone, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera comenzar hablando un poco del estilo escritural en el que se presenta la historia, sobre la cual ya se nos han hablado, ¿sí?
me interesa mucho, en primer lugar, el efecto metonímico que se consigue a partir de la historia de la protagonista. Y este efecto metonímico se materializa sobre todo al inicio de la parte 3, que es el incendio del Bazar de la Caridad, cuando se habla de otras mujeres que también tuvieron una historia pauteada y que fueron invisibilizadas de una manera absolutamente inverosímil, ¿no? También algo que me pareció interesante, además del efecto metonímico que se consigue con esta novela, incluso sin proponérselo posiblemente, es la estética escritural que se promueve, o que se logra, perdón, a lo largo de las 3 partes, ¿no? El inicio de la novela para mí fue muy bueno por diversas razones, pero sobre todo por la forma como van al mismo tiempo la descripción de algo y la forma como se le imita en la descripción. Esa cierta mímesis en estilo y contenido. Me refiero a cuando están hablando de cuando inicia una película, ¿no? Y es una película que está hablando sobre la llegada del tren a la estación de La Ciotat, no sé cómo se pronuncia, pero el hecho es que a la hora que narra cómo se está proyectando este momento, es casi como estarlo viendo, es casi como estar en la sala de cine viéndolo. Lo mismo para mí es cuando Fernando, el esposo de la protagonista, lee una carta de 21 páginas que Sofía Carlota le había escrito apasionadamente a su amante. Y la forma como Fernando la lee me pareció sumamente visual, como muy cinematográfica. Voy a citar un pedacito. Fernando no rompió los papeles, los leyó por compulsión, con pulcritud mórbida. Los ojos reconocieron la caligrafía familiar de una desconocida. La tinta corría esparciendo su veneno. Los ojos leían lentos, aletargados por el peso del relato que, página tras página, encorvaba su espalda. Había puntos y comas de una crueldad excesiva que cortaban el aliento sin entender dónde había estado él en los últimos meses mientras todo eso se tramaba. Las letras se esparcían en el papel sin reparos ni pudor, como si él nunca hubiera existido, como si no llevara un anillo para probarlo. Presionó el índice sobre el reglón para detener el relato, pero era solo una pausa en la libido, lo sabía, porque ella no se detuvo ni se detendría ante sus ruegos. Cerró los ojos, se cubrió el rostro con ambas manos. Entonces aquí estamos ante la escena de alguien que lee algo que lo está claramente afectando, y es totalmente cinematográfica la forma en la que él se entera de que no ha existido, y se entera de que en la vida que ella tuvo una vida, y que dentro de la vida que ella tuvo, él no estaba tan presente. Eso me pareció interesante porque a lo largo de toda la novela es muy claro y muy evidente que la vida de las mujeres de la burguesía, por ejemplo, tal cual se centra en este caso la historia, no tenían libertad para nada, mucho menos para desear, ¿no? El deseo aquí es súper importante, la libido es importante, porque la psiquiatría sale como una ciencia rigurosamente moral, ¿no? Como una guardiana de la decencia, como una herramienta para controlar, para sujetar a estos caballos que necesitaban ser amaestrados, ¿no? A estas fieras. Yo no sabía que la palabra histeria devenía de la palabra útero. Yo no sabía, la verdad, que este efecto catártico de la confesión que, por ejemplo, se tiene con un sacerdote y que se intenta asemejar con un psiquiatra, es un arma de doble filo. No lo había pensado así, pero leyendo estas páginas, en el fragmento 20, me llamó mucho la atención la forma como se comparaba la escucha. O sea, es un detalle muy sutil, ¿no? Como el de los movimientos textuales que se asemejan al contenido per se, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo se habla de la escucha, cómo la confesión puede ser una confesión o puede ser ya parte del diagnóstico. Entonces yo he aprendido mucho con este libro
no solo de detalles históricos, sino que de esa historia a la que no tenemos acceso, porque los documentos sobre la mala medicación que le dieron a esta mujer, los tratamientos invasivos, la forma como se percibía, ¿no?, a todo aquel que no entrase en lo normado, en lo normal, no existía. Entonces los registros no aparecen, y eso me parece muy interesante con el hecho de que la novela inicia, ¿no?, con una imagen en donde Fernando, espero no estar haciendo muchos adelantos, pero la novela inicia con una escena en la que el esposo está viendo una escultura de su esposa. Entonces es un homenaje a su esposa que murió incinerada, que murió muerta en un incendio, y él se queda pensando en cómo este objeto inerte, frío, pulcro, puede revelar incluso, absolutamente muerto, tanta intensidad. Entonces este contraste entre una piedra que asemeja un dolor vivo, me pareció profundamente sugerente, ¿no? Tan sugerente como lo de la capacidad de problematizar la escucha, porque problematizar la escucha ya implica problematizar varias esferas que, correlacionadas, nos presentan una sociedad patologizada al tope, ¿no? O sea, no es solamente la forma enferma de entender el control sobre el otro desde la ciencia, sino desde el arte, desde la misma ley, ¿no? Ahora, menciono el arte porque en la tercera parte, que es una de las más cortitas, que es la más cortita en realidad, comienza justamente dando este veredicto que contrasta, ¿no?, con el monumento, con la estatua que queda de la esposa. Los documentos desaparecieron, no tenemos pruebas de todo lo que le pudo haber pasado a esta mujer. Quedaron, como dice acá, a buen resguardo, destruidos varios de esos documentos. Pero, a pesar del silencio, ¿no?, que puede existir al respecto, a pesar de que no es un tema del que se hable tanto, se contrasta con Casa de Muñecas, una puesta en escena de Ibsen. Una puesta en escena que además trataba sobre una trama altamente transgresora, ¿no? Por ahí dicen que fue una de las primeras puestas en escena feministas, una obra en donde este dramaturgo noruego ponía sobre las tablas y delante de todos todo eso de lo que no se quería hablar y de lo que no se quería ver, ¿no? El diálogo incluso que se intersecta en la tercera parte entre los personajes del teatro de Ibsen me parece genial, porque te obliga a repensar otra vez la intertextualidad, la estética de la escritura de esta novela, ya no solamente con el teatro, ¿no? Al principio era el cine, así abre el libro con una semejanza escritural del cine y a la vez haciendo una referencia a una escena, pero termina con el teatro, ¿no? Una apuesta altamente transgresora y maravillosa, en tanto problematiza estos hogares hechos a la medida de las realizaciones masculinas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que el libro como dijo José Agustín, hay muchas escenas una contra otra, y la historia, la cantidad de pequeños detalles que uno puede ir aprendiendo, para mí ha sido muy sugerente. Entonces, yo podría invitarlos a la lectura de este libro, no solo porque les va a dar ganas de volver a leerlo varias veces, para mí fue así, sino que también les va a permitir poder problematizar el lugar, entre comillas un lugar, porque el lugar lo tienen las cosas, no las personas, pero las posiciones con las que estamos empezando a negociar ahora en esta nueva modernidad también, ¿no?
yo me he quedado muy impactada, me he quedado profundamente también conmovida, pero algo que agradezco este libro es también que me ha hecho pensar, que me ha permitido conocer más sobre qué implica esto de la salud psíquica, ¿no? Cómo ha sido la evolución de la salud psíquica, o sea, totalmente distorsionado. Entonces, este libro es casi para mí un documento histórico, una radiografía que además de su belleza estética, ¿no? Porque tiene partes maravillosas por la forma como están siendo narradas, que nos va a ayudar a despertar un poco más en caso falte más, ¿no? Muchas gracias, los invito a que lo lean. Léanlo. Gracias. Muchas gracias, Andrea. De nuevo a José Agustín. Yo soy buena alumna, así es que estoy tomando nota de todo lo que han comentado ustedes y estoy segura que me seguirá dando vueltas, porque respondiendo a José Agustín, sí me he vuelto un poco obsesiva con el personaje Sofía d'Alençon. Creo que tengo síntomas. Uno de ellos es no querer terminar con la novela, pero tenía que dar, en fin, punto final. He descubierto hace pocos meses que existe una carta no destruida, que es la de Fernando d'Alençon al psiquiatra Krafft Ebing, que se encuentra en una biblioteca de Londres. Así es que seguramente llegaré a leerla, porque si no, no encontraré paz, creo. Y es una de esas famosas cartas, en realidad es una carta de Sofía d'Alençon, que, en fin, le refiere la carta de Sofía d'Alençon, una de esas famosas cartas que se escriben compulsivamente de 20 y de 31 páginas. Debe haber sido además una pasión tan intensa para, de un tirón, soltar algo así, y triste también porque todo el sanatorio estaba confabulado para recibir la carta y nunca entregarla. O sea, el amante nunca recibió las cartas, las recibió el marido, evidentemente. Brevemente, en el tiempo que queda, voy a pedir a Lady que me dé 5 minutos, comentar en 2 trazos grandes muchos de los comentarios tan interesantes que han hecho ustedes y que agradezco. Sí, me parece que la novela sigue en algo la tradición, más bien Flaubert, Madame Bovary, que además está presente, la idea de mostrar un escenario, que es algo que, por lo menos a mí como narradora, me marcó Madame Bovary, esa idea donde por primera vez, a diferencia de la narrativa épica, y que Proust también señala en su análisis de la escritura moderna, la novela moderna, en Flaubert es mostrar y no enunciar. Es decir, que la atmósfera cuente cosas, y no decir, Madame Bovary presa de una crisis, no. Una atmósfera donde la tarde se va yendo la luz, languidece todo, los objetos no se mueven y ella no sale de la habitación. Yo creo que eso es profundamente moderno y por eso creo que Flaubert es uno de los grandes escritores modernos, no solo de la novela, en general de la literatura. Creo que en ese sentido la literatura tiene la función de ser profundamente intuitiva. Se ha mencionado Flaubert, pero también Ibsen, que también se ha mencionado, es decir, Ibsen es de los primeros que dice, acá hay un síntoma, acá hay mujeres encerradas, y por supuesto Flaubert, pero Ibsen va más allá, porque Ibsen dice, no solamente es una cuestión de la infidelidad, que es una pulsión constante y constantemente reprimida, pero que es tan antigua como la historia de la humanidad, controlada y castigada, sino que hay mujeres que quieren, y esto es lo que no se decía, mujeres que quieren abandonar a sus hijos, eso es lo no dicho jamás, es lo que suscitó la ira y la protesta de la sociedad europea que exigió. Mucha de esa gente se levantó, rompió muebles, aulló y exigió a Ibsen que cambiara el final porque era lo inconcebible. Esa unión natural entre mujer e hijos se rompía. Y con eso se rompía todo un proyecto de humanidad y de civilización. O sea, no era poco lo que estaba formulando Ibsen, pero hizo explícito este síntoma, al que no estábamos probablemente listos y listas para escuchar. Entonces, de alguna manera la literatura desafía esta formulación psiquiátrica, no solo de Krafft Ebing, de que la insanía psíquica
O sea, la salud mental es también la enfermedad mental es también un síntoma de insanía moral. Para Krafft-Ebing y Charcot, en realidad, la enfermedad mental es una enfermedad moral. Alguien que se deprime, como diríamos ahora, se deprime por algo, por sus pecados, sus faltas, que no le permiten estructurar una personalidad normal que solo tiene lugar dentro de un orden sano, ¿no? Entonces, todos los que no entran dentro de este molde de lo sano, Dios, patria y familia, son considerados, y así lo dice Krafft-Ebing, gente con daltonismo moral, con severo daltonismo moral, y por tanto deben ser purgados, o en el mejor de los casos, humanitarios. En ese sentido, Krafft-Ebing era un avanzado en su época, reeducados y curados en los establecimientos disciplinarios. Eso es lo que era. Entonces, la psicología y la psiquiatría, sobre todo, y lo dice Foucault, es una ciencia moral. Foucault es uno de los que investiga desde los anales de la locura, lo que él llama la psicología clásica, ¿no? Antes de Freud. Y en ese sentido es Freud quien investiga, yo leo y me ayudó mucho la reflexión de Foucault sobre las confesiones de la carne, donde es él quien hace la distinción entre confesión y confidencia. Es decir, es el psicoanálisis el que progresivamente va rescatando esta idea de confidencia, que se distancia de la confesión religiosa, ¿no? Y bueno, esta sutileza entre l'aveu, la confesión, y l'aveugle, el ciego, que va rondando sin saber mucho qué está diciendo, como sucedió en el caso de Ana O, que se sentó a contar cosas aparentemente desilvanadas, sin sentido, a trompicones, porque sentía las ganas de hablar. Y esto fue rastreando el origen del dolor psíquico en Ana O, que se remontaba a su infancia y al vínculo con el padre. Entonces la novela, y voy cerrando, es fundamentalmente una genealogía del cuerpo femenino. Cómo ese cuerpo es sometido no solamente al control de las pulsiones de manera absolutamente científica entre comillas, o cientista, en fin, a técnicas que van desde la inmersión en hielo hasta, no se menciona en la novela, pero disparos con escopeta junto al oído para literalmente causar un sobresalto, y como en una descarga eléctrica, después del sobresalto viene la paz, el relajamiento. O sea, el cuerpo era finalmente un símil de la electricidad, que era, digamos, la energía sobre el cual se organiza toda la idea de modernidad del siglo XIX. Bueno, terminando, el cuerpo también es el cuerpo que es controlado, pero finalmente no resiste este control, y es por eso que la novela empieza y termina con el fuego, en el Bazar de la Caridad. Ahora, creo que como novela moderna no hay un final, sino que es un umbral abierto, sino que expone y dice, bueno, ¿qué pasó con Sofía Alanzón? No lo sabremos. Solo sabemos que había muchas incongruencias en los relatos, que era inverosímil que estando tan cerca de la puerta no hubiera podido salir, y que sí se le escuchó decir, el fuego. Bueno, gracias Andrea, perdón, gracias. Tú has tenido un lapsus, yo he tenido otro, vamos a hablar con Freud luego. Andrea, José Agustín, y gracias Lady por la tolerancia con el tiempo. No, encantados nosotros de escucharte, Irma, de escuchar el gran análisis de Andrea, de José, que muy, muy bien lo han señalado, sus comentarios acertadísimos, por cierto. Y bueno, hay algunas preguntas de la gente, de los participantes que han estado siguiendo la transmisión. En el caso de
Julie, te vamos a trasladar la pregunta, nos dice: Irma, en tu novela se encuentra una fineza descriptiva y una riqueza de palabras que nos llevan a la definición de la historia de sí misma. ¿Qué tan importante es la investigación o ha sido la investigación en la construcción de tu novela? Bueno, yo soy socióloga y me interesa mucho la mirada. Creo que esto es importante, ¿no? Y efectivamente, como creo que destacó Andrea, hay una, hablando de obsesiones, un reto por ver hasta dónde puede ir el límite de la palabra. Es decir, cuánto puede intentar imitar, como hace finalmente la película, el movimiento, el relieve, ¿no? La idea de acompañar los primeros segundos, los pocos segundos de la llegada del tren a la estación de Ciotá, que además también se ve perturbado por el incendio y entonces el tren se va incendiando. En realidad es la imagen, la lámina que se va incendiando, ¿no? Entonces hay como una performance dentro de la performance, ¿no? O como el marido, Fernando de Aranzón, entra al mausoleo y va recorriendo de nuevo, mirando la estatua yaciente de su mujer, y al mirar va cubriendo de relieve finalmente, al constatar las diferencias de luces y sombras con el movimiento, vamos descubriendo una estatua que adquiere relieve y adquiere densidad en el sentimiento del personaje. Yo creo que ese es un desafío de la palabra que quiero explorar en la novela, ¿no? Y de nuevo, en la tradición, creo yo, de Flaubert, es mostrar, no es enunciar. Yo creo, y soy una persona que por supuesto valora las novelas épicas, pero considero que las novelas modernas tienen la capacidad de ser abiertas porque estamos en una época de ciudadanía o pretendidamente ciudadana, donde cada uno tiene el final para escribir y la mirada para mirar, ¿no? Y sí, la novela fueron 3 años de investigación en archivos, fundamentalmente el archivo de la Biblioteca Nacional de Francia. Afortunadamente, muchos de los documentos están digitalizados, pero por fortuna visité a mi hermano que vive en París y en un evento familiar, y pude visitar el lugar donde estaba el Bazar de la Caridad, cerca del Louvre, el castillo de Chantilly, que es uno de los escenarios, llegué a la propiedad, a los pies de la propiedad de Dreux, donde está el mausoleo de los Orleans, pero no pude ingresar porque estaba cerrado por mantenimiento. Pero bueno, estos 2 últimos viajes fuera de París las hice sola, porque era la loca que hacía su investigación de campo y era estrictamente para mi trabajo, ¿no? Pero bueno, sí, hay trabajo de por medio. Sin duda, y se nota, se siente, y como bien dijo Andrea, es un libro que la verdad provoca leer nuevamente, ¿no? Cuando uno termina se queda con ese gustito. Y yendo a eso, hay una pregunta más de José Alberto. Nos dice que evidentemente muchos han quedado al leer el libro como queriendo leer más. ¿Hay quizás, Irma, algún tipo de secuela luego de ese libro, continuación, quizás una próxima novela abordando estas temáticas? Y una última pregunta también de Adrián. Cuando hay un libro, definitivamente hay un inicio, quizás una imagen. ¿Qué suceso te lleva a tocar esta temática y a desarrollar esta novela? Bueno, tengo una novela que no he empezado a escribir porque primero intento documentarme, pero es muy complicado con la pandemia. Requiere un viaje a Santiago de Chile
que también está, bueno, que está en una severa cuarentena, pero con eso pretendo cerrar, creo, por ahora, este ciclo de novelas sobre mujeres, ¿no? A Mujer Rota vino después de La isla de Fushia, que si bien el nombre es por el japonés, como le llaman el japonés Fushia, en realidad también tiene otro personaje tan humilde, ni siquiera lleva el título. Y es un personaje que está en mitad de camino entre la ficción y la realidad, y es Inés, lo único que tiene el nombre. Mi perrita está en crisis también, perdón, que es la que lleva el único nombre que no cambié en mi viaje al río Santiago, donde entrevisto a una de las mujeres principales, una anciana Wahun, una de las mujeres principales de Fushia, Tushia, pero la memoria mantuve el nombre de Inés, ya fallecida, que es una de estas que supuestamente que vivieron con Tushia, Fushia en esta isla, ¿no? Que es uno de los temas de la Casa Verde. Entonces es de alguna manera también un homenaje a esta mujer, una yanacona, una sirvienta, como muchas mujeres sometidas a servidumbre en la selva, pero no solo en la selva, hasta bien entrado el siglo XX, estamos hablando de los 1950, que además fue entregada por su padre a cambio de una escopeta, y eso está documentado. Y además un mestizo al que entrevisté, un señor ya anciano, al que entrevisté en Santa María de Nieva, me decía, pero oiga, una escopeta. En esa época, fíjese usted, estamos hablando de 1950, la República del Perú. Y Sofía Aranzón explora también el cuerpo de otra mujer, de la élite, si se quiere, de privilegio, pero que en medio de, digamos, esta vida acomodada, tampoco es que hubiera tenido mucha mayor libertad, como quedó expuesta en la novela. Y finalmente voy a cerrar con un personaje, con una mujer del 19, donde de nuevo voy a saldar cuentas con la historia épica, que considero profundamente masculina. Esta historia de las grandes acciones, que no niego que hayan habido, indudablemente, pero que no cubren el cotidiano, el dolor, la mirada a ras del suelo, que nos cabe a las mujeres y a los hombres de la vida cotidiana. Y eso es sobre eso quiero escribir, porque además creo que el proyecto de ciudadanía de este país pasa por escribir la novela y las historias y las crónicas periodísticas y los relatos y las noticias de los diarios a partir de la experiencia de la gente, digamos, sin apellidos, sin posiciones. Creo que es un signo de salud ciudadana rescatar esta posibilidad. Claro que sí, y por supuesto, la verdad, nos ha encantado leer tu novela, Irma Química, y esperemos que cuando pase la pandemia podamos también tenerte por aquí, ¿no? Nuevamente por la ciudad, Andrea, José Agustín, y poder compartir con los lectores que se van sumando a tu larga trayectoria. Muchísimas gracias, Irma, por haber estado con nosotros. Gracias a José Agustín, gracias a Andrea. Y por supuesto, ya saben, adquieran la novela Mujer Rota, que está muy, muy buena y la pueden compartir también con todos sus amigos. Muchísimas gracias, Irma, por haber estado con nosotros. Gracias y cuídense mucho por allá. Gracias, Andrea. Gracias, José Agustín. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido un gusto. Un gusto también para todos nosotros. Y seguimos con la Fílica de edición del sábado. Nos reencontramos la próxima semana con más actividades. Buenas noches. Gracias.